días, Rosa Díez. Buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en Sodupe, en su casa, su pueblo, su entorno, en el País Vasco. Y muchas gracias por recibirnos a H50 para esta entrevista. Encantada. Mire, usted es una política de raza, militó en el PSOE hasta el 2007, donde ocupó infinidad de cargos. En su momento estuvo en el País Vasco teniendo cargos importantes y luego a nivel europeo llegó a ser presidenta de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo, hasta que luego hasta el 2007 que lo abandonó. A ustedes se le ha criticado muy duramente en el Partido Socialista por haber abandonado el partido. ¿Por qué cree que cuesta tanto en España pensar que la gente puede evolucionar y pensar de otra manera? Bueno, a ver, cuesta en general pensar que los ciudadanos somos libres y por tanto capaces de, a lo largo de nuestra vida, evolucionar, ir reformándonos, ir adquiriendo experiencia, quitarnos vendas de los ojos, aprender cada día, tener curiosidad. Pero en el caso que nos ocupa, más allá de que efectivamente yo he aprendido y por supuesto afortunadamente he evolucionado, solo las piedras o las ovejas no evolucionan, o sea, se mantienen en el mismo nivel porque no tienen nada que evolucionar. La ciudadanía, ser ciudadanos, es lo que te da la posibilidad de tener libertad de pensamiento, de opinión y también por tanto de aprendizaje, ¿no? Pero en el caso que usted me plantea, que tiene que ver con mi marcha del Partido Socialista en el año 2007, bueno, quien cambió fue el Partido Socialista. Naturalmente que yo he cambiado a lo largo de mi vida, como digo, ¿no? A partir de la experiencia y del conocimiento, ¿no? Y de la autocrítica, ¿no? Pero yo me fui del Partido Socialista en el año 2007 porque el Partido Socialista dejó de ser ese partido nacional, es decir, que defienda toda España y el interés general, dejó de ser un partido que defendiera la libertad y la igualdad de todos los españoles. Traicionó, en fin, de una manera verdaderamente flagrante algunas de los mandatos más importantes que teníamos de nuestro programa electoral. Yo me presenté a unas elecciones en el año 99 para parlamentaria en el Parlamento Europeo, encabezando la lista, y 5 años después me volví a presentar en número 2 de la lista del Partido Socialista. El número 1 la segunda vez era Josep Borrell, prometiendo a los españoles algo que luego el Partido Socialista no cumplió. Llegó Zapatero y liquidó todos los pactos de Estado, entre otros el Pacto de Estado por las Libertades y contra el Terrorismo. Empezó a hacer una negociación política con ETA, tratando a ETA como un interlocutor político. No es que hablara con ETA de cuándo y dónde dejar las armas, sino hablaba con ETA del futuro de España y de todos los españoles, como si fuera un interlocutor político, bueno, como un partido político más. Entonces yo, bueno, durante mucho tiempo, siendo parlamentaria europea, estuve denunciando ese comportamiento y bueno, ya llegó un momento en que, como el Partido Socialista no cambió, traicionó sus valores, sus principios y a los ciudadanos, pues yo me fui del Partido Socialista. Yo en aquel momento era diputada en el Parlamento Europeo, tenía 2 años y medio por delante para seguir disfrutando de mi acta y de mi sueldo, y me fui, dejé el acta, dejé el carnet del Partido Socialista y seguí defendiendo desde fuera del Partido Socialista las cuestiones fundamentales, que no es en fin, los proyectos concretos para dónde se hace una autovía o dónde tal, sino lo esencial, lo que está como valor reconocido en nuestra Constitución y que tiene que ver pues, fundamentalmente con la libertad y con la igualdad y con vamos a decirlo así, la propiedad de España que nos corresponde a todos los españoles y no a una parte de los españoles, que es lo que empezó a negar en aquel momento José Luis Rodríguez Zapatero y lo que niega fervorosa y ardientemente el actual secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España. Usted ingresó en UGT en el año 76 y luego en el 77 en el Partido Socialista. ¿Usted cuando ve ahora que quieren expulsar a Joaquín Leguina o que quieren expulsar al señor Nicolás Redondo, qué experimenta? ¿Indignación, rabia, indiferencia? No, indiferencia no, porque, a ver, el Partido Socialista, como organización política progresista y transversal, defensora de los valores constitucionales, ha muerto. Ese partido ya no existe. Entonces, bueno, ¿por qué quieren expulsar a Leguina y a Redondo? Pues porque les recuerdan lo que han dejado de ser.
lo que ha dejado de ser el PSOE. Entonces, bueno, es una desgracia, ¿no?, que un partido que, bueno, que fue clave para transitar desde la dictadura hasta la democracia haya desaparecido y se haya convertido en una sociedad limitada con todas las acciones en manos de Pedro Sánchez. Se haya convertido en una organización sectarizada al máximo, cada vez más pequeña en número de afiliados, pero absolutamente sectarizada, que considera que la derecha es mucho más enemiga de ellos que ETA, por ejemplo, o que los golpistas. O sea, los enemigos del PSOE no son los enemigos de la democracia española, sino los adversarios políticos y democráticos son sus enemigos, no quienes son los enemigos de la democracia. Entonces, la derecha, la ultraderecha, la extrema derecha, o sea, como les quieran calificar, porque lo hacen para descalificarlos, son considerados por el PSOE sus enemigos. Sin embargo, los enemigos de la democracia, los enemigos jurados de la democracia, los que han dado un golpe contra la democracia o los que han asesinado para destruir la democracia, que son los filoterroristas, los prescriptores de los terroristas y los golpistas catalanes, son los socios preferidos de Sánchez. Entonces, el PSOE, como organización democrática y política defensora de la libertad y la igualdad, no existe, ha muerto. Entonces, bueno, hay personas que siguen teniendo el carnet del PSOE, pero el PSOE como tal no existe. Entonces, ¿siento indiferencia? No, indiferencia no, porque ha habido muchas personas que durante muchos años de su vida lo han arriesgado todo en defensa de esas ideas y de esos valores. Aquí en el País Vasco mucha gente ha sido señalada por ETA por defender esos valores y esos principios, señalada y asesinada, pero señalada en todo caso, por defender esos valores y esos principios en nombre de la democracia, de la Constitución, pero con la sigla del PSOE. Entonces, bueno, pues dices, ¿para esto? ¿Para que esta gentuza haga ahora esto? Entonces, hay un dolor personal, si quieres, pero a mí lo que más me duele es el daño que le hacen a la democracia. Y que tiren por la borda, que esta dirección del PSOE, Pedro Sánchez, tire por la borda los sacrificios, la generosidad, el trabajo de tantas generaciones de buenos socialistas, de buenos españoles, que eran primero buenos españoles y por tanto también después buenos socialistas porque eran buenas personas. Eso es lo que más me duele. O sea que usted da por finiquitado el partido que en su momento fue de Felipe González y de Guerra y demás. Bueno, les acaban de llamar traidores. El portavoz de tal Óscar Puente, creo. ¿Se llama Óscar Puente? Sí, bueno, sí, el portavoz del PSOE, alcalde de Valladolid, acaba de decir que a Guerra y a González, en fin, les preocupa más la patria que el partido, como si fuera, y que les preocupa más la patria que las personas, como si la patria se pudiera hacer sin personas, se hiciera con ovejas. Es que para ellos los ciudadanos somos ovejas. Para el PSOE, no, lo mismo que sus bases, ¿no?, que dicen mucho hablar de las bases, pero ahora mismo Sánchez es un caudillo dentro del PSOE, no hay control. Ha decidido dar los indultos y no ha reunido ni al Comité Federal ni nada. Dice, no, es que es el gobierno ya, pero tú estás en el gobierno porque eres el líder de un partido, no has llegado ahí por una aclamación popular. No se presenta, en España no se presenta el presidente, el candidato a las elecciones. Primero le eligen diputado en las listas de un partido y después, por eso le eligen, después le eligen presidente del gobierno. No da cuentas a nadie. Bueno, ha tenido clausurado el Parlamento de facto durante varios meses, le ha venido la pandemia. A ver, lo que para todos los españoles ha sido una desgracia, para Sánchez ha sido un lujo, porque ha podido, en fin, tener las instituciones paralizadas para evitar controles. Entonces, lo mismo que no quiere control del Parlamento, no tiene ningún control dentro del PSOE. Entonces, no es que yo lo dé por finiquitado, es que el PSOE, como estructura democrática que controla a su ejecutiva, ha muerto. Dice, no, son las bases. ¿Cuándo les has preguntado a las bases? ¿Qué les preguntas a las bases? O sea, es el caudillismo absoluto. O sea, vamos, es muy conocido en teoría política y en la práctica política, en la historia de la humanidad, ese comportamiento es muy conocido. Rosa, usted tiene mucha experiencia política, lleva muchos años en política. Sí, tengo muchos años también. Bueno, no, todos los años los cumplimos todos, pero usted tiene mucha experiencia y además es usted muy apasionada por la política. Entonces, usted ha vivido muchas épocas, y usted que vivió parte de aquella transición, de aquellos políticos que eran personas antagónicamente a nivel de opinión, pensaban diferentes, unos eran de izquierdas, de derechas, comunistas, pero eran capaces de llegar a pactos, eran personas que hicieron una transición y eran personas cultas, vamos a decirlo así, cada una a su manera, pero eran cultas. Y usted ahora, cuando viene al Parlamento, personas que no tienen estudios, personas, algunos con antecedentes penales, personas cuya trayectoria vital está basada en pertenecer a un partido desde los 16 años, que no tienen ninguna trayectoria empresarial, que no han aprobado ninguna oposición
y que toman decisiones sobre campos que claramente desconoce, ¿usted qué opina? Ya, pero fíjate tú que la formación reglada, por así decir, la que uno obtiene a través de los estudios, es muy importante, por supuesto, porque es una base sobre la que vas construyendo lo demás, pero hay otra formación que te da la vida, entre otras la experiencia. La experiencia y, bueno, oye, saber lo que hay que hacer para cobrar una nómina, por ejemplo. O sea, quiero decir, vamos, el haber tenido una experiencia que no significa que tengas que ser técnico, ingeniero en telecomunicaciones, o no, una vida, o sea, haber conducido un taxi, haber sido un profesor en una escuela, haber sabido lo que cuesta ser un calefactor que viene a tu casa. No, es que, claro, es que Sánchez se ha rodeado de gente que aún tiene menos experiencia que él, que no tiene ninguna, ni profesional, ni laboral, ni académica, porque hasta la tesis se la han copiado. Entonces, quiero decir, claro, entonces él parte de un principio de generación. Entonces, si él es así, y su experiencia en la vida es nula, ni profesional ni académica, lo que le rodea va bajando. Y los que están con él en el gobierno, que la tienen, que tienen una experiencia y una capacidad y un conocimiento mayor, se han convertido en sus cómplices, porque saben que están allí solo porque él lo ha decidido y están allí callados y, en fin, beneficiándose de tener ese tipo de presidente. Entonces, no es solo que no haya capacidad, usted decía, no tienen capacidad para hacer acuerdos como en el pasado se han hecho entre distintos. No, es que viven de no hacer acuerdos. O sea, es que el peor pecado político de Sánchez, lo que no se le podrá perdonar en la vida, es que él ha llegado al gobierno para romper la unidad entre los españoles. Él ha llegado al gobierno para romper la cohesión, para fracturarnos en dos. Lo empezó Zapatero, pero él sigue en esa senda, fracturar a los españoles, en revivir las dos Españas. O sea, que gracias a la ruptura entre españoles, un partido socialista con menos votos que nunca pueda tener más poder que nunca. Ese es el drama. Y esa es la verdadera tradición a la democracia. Nuestros mayores, socialistas, democristianos, conservadores, comunistas, o sea, Carrillo, hicieron lo contrario, que no se repita la confrontación entre hermanos. Eso fue la transición. O sea, que no vuelva a repetirse. Este está haciendo, siguiendo la estela de Zapatero, justamente todo lo contrario, quebrar la cohesión entre españoles. Y eso, acabar una zanja cada vez más profunda para que usted y yo nos preguntemos, antes de ver si podemos acordar, ¿tú qué votas? ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú eres católico o no lo eres? ¿Eres creyente o no lo eres? ¿Eres heterosexual o homosexual? ¿Qué piensas de...? No. Entonces, esa es la filosofía de Sánchez, que es un peligro para la democracia. Es verdaderamente dramático. Todo lo empezó Zapatero. Zapatero empezó a acabar esa zanja y en fin, a buscar la ruptura de lo que empezó a llamar la derecha extrema y la derecha, para que surgiera una extrema derecha institucional, decía él, al modo de Mitterrand en Francia. Eso lo empezó Zapatero de la misma manera que fue Zapatero quien empezó a limpiar la historia de ETA. O sea, cosa que ha seguido a limpiar la historia de ETA para, bueno, hacer sus negociaciones políticas con ETA, políticas, insisto, sobre el futuro de España, no sobre dónde y cómo dejas las armas, sino sobre el mapa institucional incluso de España. Empezó a hacerlo Zapatero. Hombre, yo recuerdo, para algunas cosas sirve la vida y la experiencia, recuerdo que cuando se empezó a decir que Zapatero estaba negociando con ETA, y él lo negaba todavía públicamente al principio, todavía no estaba en la presidencia del gobierno. O sea, recuerdo perfectamente haber ido un grupo de socialistas del País Vasco, 4 o 5, algunos estábamos en Basta Ya, había algún alcalde en aquel grupo, haber tenido una reunión con él en Ferraz, en su despacho, lo estoy viendo en este momento, y haberle planteado la cuestión: oye, ¿estás negociando con ETA? Dínoslo. Yo recuerdo que uno de los alcaldes le dijo expresamente: oye, José Luis, dinos si es verdad que has iniciado una negociación, porque tenemos derecho a saberlo, porque nosotros nos arriesgamos a que nos maten porque creemos que nos estamos arriesgando para defender unos derechos. Si estás haciendo otra cosa, dínoslo, porque tenemos derecho a saber si queremos seguir arriesgándonos. ¿Y qué les contestó? Que no, que era mentira, por favor, que no estaban negociando. Les dijo que era mentira. Que era mentira, que no. Pero si lo dijimos así, oye, dínoslo, tenemos derecho a saber por qué arriesgamos nuestra vida. Entonces, ahora la arriesgamos porque nos parece que merece la pena. Pero si vas a hacer otra cosa, dínoslo, porque tenemos derecho a saber por qué arriesgamos nuestra vida. Por supuesto nos dijo que no. Pero bueno, ha seguido en esa senda
digo, Sánchez ha seguido en esa senda y en la senda de confrontarnos. O sea, la mayor parte de las iniciativas que toma no solo las toma para tener más poder, sino pensando en si tendrá de derivada que confrontemos entre españoles. Oye, a Franco no le sacó del Valle de los Caídos porque hiciera falta el Valle de los Caídos para algo, o porque hubiera una demanda social que nos sentíamos los españoles humillados, los que perdimos la guerra, entre comillas, humillados y tal. No, no había esa demanda. Dijo, aquí vengo yo y lo resuelvo. No, no, o sea, era para ver si provocaba una confrontación entre españoles. La reforma de la ley de la memoria histórica o tal, ¿para qué la hace? Porque hay que hacerlo para saldar, en fin, para que haya españoles que no se sienten reconocidos, para reconocerles sus derechos y para... No, no, lo hace para ver si provoca una fractura entre españoles. O sea, su dinámica es la de romper la cohesión entre españoles, y eso no habrá días en el calendario, no habrá días, no habrá suficientes para perdonárselo. ¿Usted no tiene la sensación, como tenemos algunos, que a veces Bildu y Otegi, por ejemplo, marcan la agenda del gobierno y que desde estos patíbulos mediáticos parece que, como usted bien dijo antes, que parece que están blanqueando la historia de ETA? Y cuando usted ve que están a Ortega Lara llamándole fascista y ultraderechista, ¿usted piensa que España, la política en España ha llegado a un punto de no retorno, o cree que esta locura es pasajera? Vamos a ver, primero, Otegi no marca la agenda de Sánchez. Sánchez elige a Otegi como socio porque lo que quiere hacer Otegi le parece bien a Sánchez. Eso es terrible. ¿No? Es terrible, pero es lo que está ocurriendo. O sea, Sánchez podía no gobernar con los apoyos de Otegi. Fue una opción. Él, después de las elecciones, a las 24 horas de las elecciones en las que se había presentado diciendo que jamás pactaría con Iglesias, presentó el acuerdo de gobierno. Lo mismo que a lo largo de en la hemeroteca se puede ver la cantidad de veces que ha dicho por activa y por pasiva que jamás pactaría, que su gobierno jamás dependería de los votos de los proetarras, de los que no han renunciado ni han renegado de la historia de ETA. Lo ha dicho 1000 veces. Bueno, está con ellos porque quiere estar, los ha elegido como socios. O sea, en la vida no vale decir, no, es que no tengo votos suficientes. No, es que, oye, es que ETA no mataba porque le gustaba matar, le mataba porque si no nos mataba no podía conseguir lo que pretendía. O sea que asesinar era un instrumento para conseguir sus objetivos de destruir la democracia. Bueno, por tanto, es lo mismo. O sea, no estás obligado. Si resulta que para ser presidente del gobierno tienes que pactar con los enemigos mortales, sangrientamente mortales de la democracia, y con los amigos jurados de la democracia, golpistas y terroristas, y con los comunistas que siguen alabando a Lenin, pues bueno, es que en fin, es que tú esos socios te van bien. Entonces, no, Otegi no le marca la agenda. O sea, a Sánchez le viene bien las pretensiones de Otegi, porque Sánchez quiere revisar el sistema del 78, lo ha dicho, quiere revisar la transición, quiere cambiar de socios, quiere revisar el sistema, quiere romper la nación, la unidad de la nación española, pero lo ha dicho. Entonces, ¿con quién va a romper la unidad de la nación española? ¿Con el PP? ¿Con Ciudadanos? ¿Con Vox? No, hombre, con los comunistas bolivarianos, con los proetarras y con los golpistas, pero es el proyecto de Sánchez, revisar la Constitución, romper la unidad de la nación española, cargarse el sistema del 78, abrir en canal todo eso y hacerlo además sin preguntárnoslo a los españoles, hacerlo de facto, paso tras paso, negociar con el gobierno de Cataluña el futuro de todos los españoles. O sea, en vez de preguntarnos a los españoles, decidir en una mesa bilateral al margen del Parlamento el futuro de toda España, la estructura territorial de España. Entonces, no, Bildu no marca. Bildu le viene muy bien para conseguir ese objetivo que es el de Sánchez, que no es el de Bildu. ¿Está obligado Sánchez a amnistiar a los presos? Porque lo que está haciendo de ETA, porque lo que está haciendo es eso, es amnistiar su historia. ¿Está obligado a hacerlo? ¿A traer a presos, a acercarles a las cárceles del País Vasco en contra del criterio de instituciones penitenciarias? O sea, sin cumplir la ley, porque el acercamiento es posible cumpliendo la ley, pero se dan unas circunstancias. Tienen que renunciar, tienen que pedir perdón, tienen que arrepentirse de lo que hicieron y además tienen que colaborar con la justicia. Apartado fundamental,
porque hay más de 300 crímenes de ETA sin juzgar, 320 y tantos crímenes sin juzgar. Los terroristas a los que se están beneficiando del acercamiento y de las decisiones de Sánchez no están colaborando con la justicia y saben quiénes son los criminales, o hay muchas posibilidades de que alguno de ellos sepa quiénes son los criminales. ¿Acaso en este momento en el que es tan importante la memoria histórica de lo que ocurrió hace 70 años, no es importante que haya más de 300 familias españolas que puedan hacer su duelo, que sepan quién mató a su ser querido, que el asesino sea juzgado por sus crímenes? No, esto Sánchez, ¿por qué lo acerca? Pues porque le viene bien tener como socio a ese tipo que le da esa mayoría, y le importa un bledo que no haya justicia, que haya más de 300 familias que no han podido hacer el duelo y que haya más de 300 crímenes sin juzgar. Y esto es el presidente del gobierno de España. Y esto es muy dramático, pero es muy real y la gente tiene que saberlo. Rosa, usted conoce perfectamente lo que es estar amenazado por una banda criminal, en este caso ETA. De hecho, usted se le mandaron un artefacto a su casa para... Sí, a esta casa. A esta casa. Sí, lo abrió mi marido. Exactamente. Afortunadamente estaba mal el mecanismo y no estalló. Exactamente. Bueno, pues, gracias a Dios, ¿no? O sea, vivió épocas duras socialmente, depresión y demás. Cuando usted lee la noticia que publicó el diario El Mundo el otro día, en la cual 900 policías nacionales tienen que salir o van a salir de Cataluña porque están viviendo una situación psicológica y de presión social por parte de un entorno de la sociedad, ¿le vienen usted recuerdos pasados que todos felizmente creíamos haber olvidado? Claro que me vienen. Eso lo hemos vivido, lo han vivido particularmente los policías, los guardias civiles, los militares que estaban aquí destinados, la gente con uniforme particularmente, ¿no? Que tenían que decirles a sus niños que no dijeran dónde trabajaban sus padres, que dijeran que eran funcionarios, como si no fuera un gran honor que su padre o su madre sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad que están defendiendo la seguridad de todos los españoles. Sí, eso lo hemos vivido aquí y hoy se vive en Cataluña. Bueno, tampoco aquí presumen todavía los guardias civiles o los policías o sus hijos, ¿no? Vamos a ver, las cosas son así, no te matan, pero si pueden no te dejan vivir, o sea que eso también es importante. Es verdad. Claro que lo recuerdo, naturalmente que sí, pero tampoco es consecuencia, lo que está pasando en Cataluña no es producto de una casualidad, es que el gobierno de Cataluña es el socio de Pedro Sánchez. Y en vez de exigir al gobierno de Cataluña que respete los derechos humanos también de los policías, lo que hace Pedro Sánchez y su partido es querer sacar a la policía del centro de Barcelona y construir ahí una especie de memorial como si fueran fascistas los policías, en vez de haber sido quienes durante el golpe defendieron las libertades de todos los catalanes. Porque es que el Partido Socialista ha votado en el Ayuntamiento de Barcelona eso mismo, sacar de allí a la Policía Nacional. O sea, no es que esté en el acuerdo de gobierno que acaba de construirse entre los golpistas que están en la cárcel y los golpistas que están prófugos de la justicia fuera de España. No, es que eso lo apoya el Partido Socialista. El Partido Socialista está haciendo una pedagogía de odio contra la policía y la Guardia Civil. Es que es Marlaska el que está trayendo a los terroristas al País Vasco sin exigirles arrepentimiento ni colaboración con la justicia y en contra de los criterios de instituciones penitenciarias. Es que es Marlaska el que ha echado ilegalmente al teniente coronel Pérez de los Cobos de su puesto. Ilegalmente porque ha habido un tribunal que ha dicho que era ilegal, que no ha sido una modificación de la cúpula, no, que ha cometido una ilegalidad. Entonces, lo que escuchan los enemigos declarados y jurados de la democracia y por tanto de quienes defienden la democracia con el uniforme puesto es esa pedagogía de odio. O sea que incumplir la ley está remunerado y cumplirla está castigado. Y el que lidera eso es el gobierno de España. Entonces, claro, no me extraña que ocurra eso porque, hombre, el debate ahora sobre los indultos es eso. O sea, este discurso de, bueno, es que para que se arreglen las cosas, oiga, para que se arreglen las cosas que se cumpla la ley. Vamos a empezar por ahí, O sea, que se cumpla la ley, que se aplique la ley y que al que no la cumpla, pues sencillamente se le castigue, porque eso es la democracia. Hablando de policía y de Guardia Civil, usted nos conoce bien porque usted ha tenido escolta durante muchos años. Durante muchísimo. Policías nacionales. Chainas en algún momento, mientras estuve aquí en el gobierno vasco, y luego policías nacionales. ¿Y qué opina usted que estas profesiones nuestras llevemos más de 40 años
solicitando cobrar lo mismo que cobran las policías autonómicas y que hayamos sido incapaces de conseguirlo todavía? ¿Cree que la voluntad política es intencionada por algo en concreto, simplemente por dejadez o desidia de los distintos gobiernos hasta ahora? Bueno, porque explicación no tiene. Sí, bueno, no, vamos, es dejadez, es desidia, es irresponsabilidad, en fin, es algo que no tiene otro título posible que falta de responsabilidad y falta de sentido de la honradez, porque realmente pagar correctamente a los defensores del orden público es como de primero de preescolar. O sea, quiero decir, no habría que explicárselo ni pedírselo a ningún gobierno. Ampararse en que cada gobierno autonómico que tiene policía tiene capacidad para poner el sueldo que quiera a los suyos y que cada ayuntamiento puede poner a sus municipales el sueldo que quiera y que el gobierno no puede estar adaptándose permanentemente, bueno, es una disculpa de mal pagador. Hay muchos instrumentos de cooperación y de coordinación. Si el gobierno quisiera, lo haría. Pero como usted muy dice, claro, hombre, por favor, como usted muy bien dice, sucesivos gobiernos. Es que yo, siendo diputada, he tenido que defender eso en el Congreso de los Diputados cuando quien gobernaba era el Partido Socialista, el Partido Popular votaba mis propuestas y el PSOE votaba en contra, y cuando quien gobernaba era el PP, el Partido Socialista me apoyaba y el PP votaba en contra. Bueno, no, el Partido Socialista seguía votando en contra, eso también hay que decir. Bueno, entonces es una reivindicación legítima de los cuerpos y fuerzas de seguridad, es una asignatura pendiente de la democracia y bueno, si no se hace es porque no se quiere. O sea, no es un gasto. Pagar bien a los servidores públicos es una inversión, es un derecho de los trabajadores y es una inversión del Estado. O sea, que es obvio, ¿no?, que es así. Pero bueno, pues como no pasa nada, como los trabajadores siguen trabajando y haciendo su trabajo correctamente, como no escatiman esfuerzo, pues los gobernantes irresponsables, insolidarios e irrespetuosos con la tarea que realiza la policía, las policías en general, pues siguen comportándose de esta manera. Rosa, usted después de dejar el Partido Socialista fundó un partido, sí, UPyD, un partido del centro en principio, que llegó a tener... Un partido progresista. Bueno, aquí cuando no te proclamas de derechas o de izquierdas, te llaman de centro. Lo del centro para mí siempre es un misterio, porque claro, el centro depende de cómo se mueven los unos o los otros, el centro también se mueve, por lo visto, ¿no? Entonces, esto de la ideología de centro no soy muy capaz de saber lo que significa, francamente, ¿no? Algunos le llaman centro a los partidos que son capaces de pactar, o a las personas que son capaces de pactar con aquellos que se proclaman de derechas o de izquierdas, pero eso no es el centro, eso es tener sentido común y sobre todo es no ser sectario. O sea, no ser sectario es que te importe el contenido de la propuesta y no quien la plantea. O sea, que tengas la capacidad de analizar, pero ¿eso es ser de centro? No, eso es ser, en fin, tener sentido común, ser patriota en el verdadero sentido de la palabra, buscar lo que es mejor para los ciudadanos y no tener complejos. Que viene Esquerra Republicana, pongamos por caso, y plantea una iniciativa en el Congreso de los Diputados que te parece bien, oye, la apoyas, pero ¿qué importa quién la presenta? Y dice, es que son Esquerra. Bueno, ya, pero si han presentado una cosa, a ver, es muy difícil que ocurra, pero puede ocurrir. No, yo qué sé, yo me acuerdo alguna cosa que presentaron siendo yo diputada en relación con la marihuana, no sé qué, no recuerdo alguna. Bueno, a ver, si te parece razonable, ¿por qué no lo vas a apoyar? Y si te parece razonable una cosa que plantea el Partido Socialista, la apoyas. Y si es el PP, lo mismo. Y si no te gusta, aunque sea presentada por alguien con quien mejor te llevas, pues votas en contra. ¿Eso es el centro? No. Eso es tener la cabeza centrada. Formamos un partido, Unión Progreso y Democracia, que en su manifiesto fundacional se declaraba progresista. Entonces, y lo explicábamos, decíamos, a ver, porque ser progresista... en fin, significa buscar posiciones políticas, hacer propuestas que tengan como consecuencia el progreso de la sociedad. Y en la historia de la humanidad, desde posiciones ideológicamente conservadoras, se han puesto en marcha iniciativas muy progresistas, y desde posiciones de izquierda se han puesto en marcha iniciativas muy progresistas, porque tenían, digamos, ese componente y tenían ese objetivo, y además conseguían ese objetivo. Y viceversa, desde la derecha se han puesto en marcha iniciativas regresivas y desde la izquierda también. Entonces, bueno, pues en fin, nosotros decíamos, oye, apoyar
las decisiones que toma el dictador de Venezuela es ser de izquierdas, pues entonces somos de derechas. O sea, quiero decir, bueno, y así, o sea, lo explicábamos en el manifiesto. Entonces, bueno, yo me acuerdo que una vez, a poco de estar en el Congreso de los Diputados, la primera legislatura, cuando llevaba un año así en el Congreso de los Diputados, un periódico, creo que fue el ABC, sí, bueno, fue el ABC, me acuerdo ahora, hizo un resumen de las veces que había votado con el PSOE y las veces que había votado con el PP, como sorprendido, pero bueno, pues claro, o sea, si hay propuestas y las veces que les voto en contra sin ningún tipo de complejo, sin preguntarme, porque pasa muchas veces eso, dice, que va a salir adelante, pues entonces no voy a votar en contra, porque como va a salir no me voy a significar. ¿Qué te importa que salga? Tú analiza la propuesta y si te parece que es positivo, a lo mejor te equivocas, pero te equivocarás después de haberlo analizado, no como un autómata, ¿no? Que dice, bueno, si lo presenta no sé quién, tengo que votar. Yo lo único que en lo que, en fin, siempre he tratado y he buscado y creo que he conseguido, salvo que me haya equivocado alguna vez, no coincidir para nada ni para coger duros, que se decía antes, es con cualquier propuesta que venga de los terroristas. O sea, porque no puedes analizarlo. Eso empezamos a hacerlo en el Parlamento Europeo en mi primera legislatura, cuando yo llegué en el 99. Había costumbre en el Parlamento Europeo de que cuando se levantaba alguno de los diputados que tenía allí Batasuna o las sucesivas marcas, o alguien de otro que planteaba alguna cuestión defendiendo a ETA y esas cosas, pues la costumbre era que si había un español en la sala, el español tomaba la palabra y decía lo que sea, y si no había ningún español en la sala, pues nadie decía nada. Y lo mismo, si hablaban de política laboral o lo que sea, pues entraban en el debate, ¿no? Entonces conseguimos, y la verdad que eso fue interesante, porque fue de esas cosas que hacen pedagogía democrática. Primero, que si se levantaba el representante de Batasuna, aunque propusiera semanas de 25 días y gratis total, cualquier cosa, todo el mundo votaba en contra. O sea, era una consideración general. O sea, algo que está planteado por quien justifica el crimen y quien lo busca, o sea, no hay ni que escucharlo. Y conseguimos otra que también fue muy importante, que si coincidía que en ese momento no había ningún español, cualquiera de cualquier partido se levantaba a contestar. Y eso fue realmente un paso muy importante en la percepción europea de que el terrorismo de ETA era un drama para los españoles. Eso ahora sería impensable, ¿no? Antes era impensable, pero era un drama para los españoles, pero era un problema de todos los europeos. El drama era nuestro porque nos mataban a nosotros, pero el problema era de la democracia europea en su conjunto. Y eso lo logramos, y lo logramos gracias al pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. En España, porque si no hubiéramos pactado eso, los dos grupos españoles que ahí estábamos, socialistas españoles y populares españoles, el resto de diputados de Alemania, de Francia, de Italia, que están dentro de los grandes grupos, no lo hubieran seguido adelante. Pero como aquí dos partidos que competían electoralmente en eso estaban de acuerdo, bueno, pues nos vieron como efectivamente, y eso fue un avance importantísimo. Bueno, pues después llegó Zapatero para estropearlo, y después llegó este para seguir estropeando. Pero lo que sí que está claro es que tanto UPyD como Ciudadanos tienen esa vocación de pacto, a derecha e izquierda, para llegar a acuerdos. En este caso puede ser progresista. Pero lo de UPyD no era una vocación de pacto, era una vocación de defender una forma de hacer política. Y para eso hay que... pero quiero decir que no nacimos para ser bisagras. No, sí está claro. Ni para pactar, ¿me entiendes? Claro. De hecho, Ciudadanos incluso pasó lo que pasó, pero Iván Balao incluso pudieron estar en el gobierno, incluso uno de los grandes errores que le echan en cara ahora a Albert Rivera fue precisamente quizá esa ambición que vio que podía llegar a ser presidente del gobierno, y eso hay quien dice que cavó su tumba, ¿no? Pero yo lo que le preguntaba es, estos partidos que han nacido así, lo que está cierto es que UPyD pasó lo que pasó y Ciudadanos, por desgracia, parece que tiene mala pinta. Yo creo que la historia ¿En España somos de derechas o somos de izquierdas? ¿Esos partidos, usted cree que no? No, a ver, los españoles somos cada uno de nuestro padre y de nuestra madre. Y además no somos permanentemente lo mismo. O sea, en fin, aunque a algunos sectarios les cueste comprenderlo, la gente cambia y evoluciona. Y además la gente, el voto no es propiedad de ningún partido. Tú has podido estar votando 20 años en tu vida o casi siempre en la misma opción política, pero eso no significa que la vayas a votar siempre.
Un día te despiertas y votas otra cosa. Y de hecho, hombre, se acaba de producir en las elecciones en Madrid. Bueno, se produce siempre. Entonces, bueno, teóricamente se dice que, vamos, como en España funciona una especie, hay como un pacto de aceptar una cierta supremacía moral de la izquierda. Entonces, bueno, pues si la izquierda te lo vende, pues parece que la vida. España es mayoritariamente de izquierdas. Pues no sé, depende cómo defina usted la izquierda, dígame. O sea, bueno, yo creo que es una sociedad progresista la sociedad española. Y a veces para defender el progreso hay que votar a la derecha. Hay que dejar de votar a los partidos de izquierdas. Yo creo que los españoles somos mayoritariamente progresistas y somos personas abiertas y en fin, nos gusta pensar las cosas, nos gusta, en fin, decidir por nosotros mismos. Somos mayoritariamente progresistas, pero como te digo, a veces para defender posiciones progresistas hay que dejar de votar a quien desde la izquierda, autoproclamándose de izquierdas, se llama progresista. ¿Puede ser progresista un gobierno que excluya el castellano de la escuela? ¿Puede ser progresista, puede llamarse progresista un gobierno que adoctrine en la escuela, que haga una ley de adoctrinamiento en la escuela? ¿Puede llamarse progresista un gobierno que persiga a los jueces que ejercen su profesión con independencia? ¿Puede llamarse progresista un gobierno que quiera copar el Poder Judicial como ha copado la Fiscalía General del Estado? ¿Puede llamarse progresista un gobierno que gobierna gracias al apoyo de los terroristas y de los golpistas? Pues no, para ser progresista hay que librarse de estos. Entonces los españoles lo hacen. ¿Por qué? ¿Cómo explicar el final de UPyD? Pues porque son de izquierda, son de derecha los españoles. No, yo creo que nuestro final, el de UPyD, final en términos de que dejaron de votarnos y dejamos de tener representación en el Parlamento Nacional, pues tuvo, a mi juicio, yo lo explico en un libro que publiqué que se titula Los aventureros cuerdos, tuvo mucho que ver con una decisión tomada, avalada desde luego por los partidos, pero tomada fuera de los partidos. Sí. Es decir, a ver, el establishment, que no se presenta en las elecciones, pero que lo controla desde fuera, en fin, no quiere cambios. Y cuando hay cambios, cuando ve que la sociedad va de cambiar, y aquello iba de que el bipartidismo, pues, no, en fin, iba a desaparecer, o vamos, que iba a cambiar el mapa, y se veía que iba a cambiar, pues cuando va de cambio, el establishment quiere decidir quién es el cambio. Y cuando UPyD estaba con 5 diputados y con unas encuestas estupendas, los que mandan desde los despachos de lo alto de la torre decidieron que si iba de cambio, el cambio era Ciudadanos. Y decidieron... ¿Eso lo tiene claro usted? Hombre, lo tengo claro y comprobado. Quiero decir que los Ciudadanos estaban en Cataluña, eran un partido catalán y lo lanzaron como una plataforma primero a nivel nacional. De repente UPyD desapareció. Ni preguntaban por nosotros en las encuestas. Teníamos grupo parlamentario y no preguntaban en las encuestas. Las últimas elecciones, las elecciones del 2015, UPyD, que tenía grupo parlamentario, ni siquiera llevaban a los debates. Y llevaban a Podemos y a Ciudadanos que no estaban en el Congreso de los Diputados. Entonces, bueno, hubo una decisión. Hace falta un partido de bisagra, decían ellos, y entonces, bueno, pues les gusta. Podemos venía por su lado, también Podemos venía avalado, en ese caso desde la izquierda, para quitarle poder al PSOE, pero se les fue de las manos y les quitó demasiado poder. Entonces, una operación era esa, la otra operación era más desde la derecha. También se les fue de las manos, o sea, todos, pero realmente ahí había, más allá de que luego los ciudadanos les gustara más esa opción, que la que representaba UPyD o lo que fuera, pero ahí hubo una operación verdaderamente, de repente desaparecimos de las encuestas, es imposible, de repente los demás ocupaban espacios y tal, es imposible. Entonces, bueno, eso ocurrió, pero ocurrió porque había una estrategia para que eso ocurriera, más allá de los errores y de los aciertos. La verdad, uno no desaparece de la noche a la mañana sin que haya ocurrido nada, salvo que haya, bueno, pues en fin, tú tienes una marca de yogures que funciona estupendamente y de repente hay otra que entra con 1.000 millones de marketing y se olvidan de ti. Luego una operación, yo creo, muy bien diseñada de son lo mismo. Después de lanzar la imagen, la siguiente son lo mismo, y como los que van a ganar son estos, vota a estos, porque total, como son lo mismo, entonces, bueno, hubo una dinámica en aquel momento. Pero eso, a ver, es poco importante porque afecta desde el punto de vista de los partidos, forma parte de la historia, y oye,
en fin, yo cuento la historia como yo la he vivido y con los datos que yo tengo, pero, en fin, a lo largo de, en fin, dentro de unos años o lo que sea, pues todo se irá, en fin, abriendo o cerrando, pero es poco importante. Lo que importa, en este caso, es pensar que una decisión que yo creo que es interesante de los españoles de abrir el marco político, de que el Congreso de los Diputados sea tan plural como lo es la sociedad, como ha venido envenenado, pues no ha generado el éxito democrático que debía de generar. En las últimas elecciones usted pidió el voto para el Partido Popular, o apoyó en su momento en una conferencia que dio, sí, creo que en Barcelona. Sí. Vale, pero creo que se enfadó mucho cuando cesaron a Cayetana Álvarez de Toledo, ¿eso es verdad? Bueno, yo cuando cesaron a Cayetana no dije ni pío, que yo recuerde, vamos, pero vamos, a mí me parece, en fin, me parece obvio que Cayetana Álvarez de Toledo ha sido la mejor portavoz que ha tenido el Partido Popular, por tanto que a la excelencia se le quite del medio es una mala noticia para los españoles, les hayamos votado o no a ese partido. O sea, cuando la opción es, en fin, quitar la excelencia del medio, pues eso hace daño al conjunto de la sociedad, a los votantes y a los no votantes. Usted hablaba antes del Congreso de los Diputados, es que tú miras, no me refiero al Partido Popular solo, ni siquiera fundamentalmente, es que tú les ves y dices, madre mía, o sea, qué nivel Maribel, que decía aquí el dicho, ¿no? Y entonces, bueno, pues quitar a una persona, en fin, relevante, a una persona, en fin, con un nivel, con una capacidad y tal, pues me parece que es una mala noticia para los demócratas, insisto, al margen de que les votes o no les votes. Rosa, ¿usted ha recibido alguna oferta de algún partido para volver a la política activa? Es que no estoy en el mercado. Es verdad. No está en el mercado. No. En fin, mire, el pasado miércoles tuve la suerte de haber entrevistado a Isabel Díaz Ayuso, que me recibió en la Real Casa de Correos. Y vamos a ver, usted con la experiencia que tiene, antes de decirle que yo vivo en Madrid, y Madrid es como una religión, o sea, es una cosa, es algo, es como una locura, es un fervor popular, es algo, pero incluso de gente de todas las ideologías. ¿Usted qué opina del futuro de Isabel Díaz Ayuso? Bueno, no tengo ni idea, no he pensado sobre el futuro de Díaz Ayuso, me importa lo que ocurre en Madrid y el futuro de los madrileños. Yo creo que los madrileños tienen derecho a exigir ser tratados como ciudadanos y ser considerados, y, en fin, y que dejen de tratarles como si fuera un todo y una secta, y yo creo que Díaz Ayuso lo ha conseguido. En fin, pero, a ver, es que se lo han dicho los madrileños en la urna. Entonces, bueno, yo creo que han valorado, los madrileños han valorado positivamente la gestión y han valorado positivamente, yo creo, lo más, me parece a mí, igual estoy equivocada, no solamente la gestión de las cosas concretas, sino ese empeño que ha mostrado Díaz Ayuso de tener autonomía y de no caer en esa especie de no sé cómo decirlo, de complejo ante esa supremacía moral de la izquierda, ¿no? O sea, de que si lo dice no sé quién y lo ponen los editoriales, o sea, me tengo que callar. Entonces, defender sus posiciones, naturalmente las posiciones unas veces aciertas y otras no, pero ese defender las posiciones con argumentos, en fin, con datos, y defender las posiciones, ¿no? Que es el ejercicio de la ciudadanía. Entonces, si tú tienes a alguien al frente del gobierno que defiende sus posiciones, aunque se equivoque, pero las defiende, pues le estás diciendo a los ciudadanos, haga usted lo mismo. O sea, estás dando un ejemplo de oiga, haga usted lo mismo, defienda sus posiciones. Y bueno, igual defender tus posiciones te lleva a no votarme, pero usted defienda sus posiciones, es libre para defenderlas, ¿no? Y yo creo que esa pedagogía democrática pues le ha dado la victoria, francamente, eso pienso. Muy bien, mira, si le parece ahora, le voy a hacer unas preguntas nombrándole a ciertas personas y usted me contesta como máximo en 10 segundos, ¿vale? A ver si me sale una respuesta. No sé si preguntarle por el primero porque ya me lo ha definido, pero bueno, no obstante, si le parece, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene una personalidad psicopática de libro.
no es una calificación política, es un diagnóstico psicológico. Y un psicópata de libro, siendo presidente del gobierno, es un peligro para el país. Albert Rivera. Bueno, está retirado, ¿no? Parece que vive muy bien. Carles Puigdemont. Pues es un prófugo de la justicia española que espero que sea pronto juzgado por sus hechos y por sus actos. Pablo Casado. Pablo Casado pudo ser mejor, pero es joven, puede aprender. Santiago Abascal. Bueno, Santiago lo conozco de niño casi, de crío, de aquí, del País Vasco. Le tengo un aprecio personal porque, ¿sabes lo que tiene el haber estado juntos en la misma trinchera? Ya. Que te acuerdas de la trinchera y te acuerdas de quién es el verdadero enemigo. Y a ver, eso me pasa también con el Partido Popular, aunque no haya estado personalmente en la trinchera con Casado, sí con muchos compañeros suyos. Así que por eso, a los que hemos estado en las trincheras les deseo siempre lo mejor. Federico Jiménez Los Santos. Bueno, es un periodista de raza. María San Gil. Bueno, compañera de lucha. Compañera de verdad de lucha, ¿eh? Ideológicamente bien distintas, pero sabes que compañero no es el que va contigo, ¿no? Sino el que comparte el pan, en el término latino, ¿no? Y María y yo hemos compartido el pan. Otegi. Enemigo jurado, mortal y sangriento de la democracia. Mire, vamos a ir acabando ya. En las entrevistas que hago para H50, esta edición, la última pregunta es un poquito comprometida para el entrevistado, para la entrevistada, en este caso para usted. No se preocupe que en su caso no va a ser muy complicado. Mira, cuando pase la pandemia, una de las cosas que vamos a hacer en H50 es organizar coloquios o entrevistas como estas en Madrid, en un foro universitario, al que van a acudir pues, policías, guardias civiles, suscriptores nuestros y gente universitaria. Y tras una charla, pues después podrán interaccionar con los allí asistentes, ¿no? Vamos a retransmitirlo en directo a través de YouTube y demás de nuestro periódico. Entonces me gustaría ver si puedo adquirir su compromiso, si fuera posible algún día, que coincidan ustedes, tanto María San Gil como Fernando Savater y usted, que estén en Madrid, y a ver si podíamos hacer un debate precisamente para hablar de la plataforma cívica Unión 78. ¿Puedo adquirir ese compromiso con usted? Yo lo adquiero por mí, su parte, no puedo hablar por ellos, claro, claro. Conmigo cuentan. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Rosa. Ha sido un placer que nos haya recibido aquí en su casa para todos nuestros suscriptores. Se lo digo de verdad, yo a usted le tengo adoración desde hace muchísimo tiempo. Gracias. La conocí hace mucho tiempo en una manifestación, que estuvimos hablando 2 minutos, y cuando planteé nombres de personas que yo creía que a ver si podíamos llegar a ellos, uno de los nombres que ahí plasmé fue el suyo, y me alegro muchísimo de verdad de haber estado aquí compartiendo con ustedes esta entrevista. Ha sido un enorme placer y se lo agradezco. Muchas gracias. Saben ustedes que aunque esto sea fuera de la entrevista, todos los que en algún momento habéis llevado un uniforme, siempre los he considerado nuestros escudos. No los míos personales, que también, sino los escudos de la democracia. España no podrá, los españoles tampoco tendrán días en el calendario para agradecerles suficientemente lo que han hecho. Pues no se crea que estaba fuera de la entrevista, porque esto va a estar seguramente como uno de los prime de la mesa. Muchísimas gracias, Rosa. Bueno, a vosotros.